Te encomendamos, Señor Dios omnipotente, este día para que todo lo que hagamos, lo hagamos en tu nombre. Tú que eres el Todopoderoso y en quien confiamos, ilumínanos, Señor, y danos tu gracia para que nunca nos falte tu asistencia en el diario vivir, especialmente el don de tu Espíritu Santo, a quien acabamos de celebrar. Te lo pedimos por intercesión de la Santísima Virgen María, Madre de la Eucaristía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, queridos hermanos, fíjense, hemos terminado este tiempo de gracia, este tiempo de gran misericordia, este tiempo de gran acción del Espíritu Santo para todos nosotros. Hemos terminado este tiempo en el que nosotros como iglesia nos alegramos de tantas celebraciones, de tantas solemnidades, de tantas fiestas, de tantas ceremonias que han estado que fueron parte de este tiempo hermosísimo del tiempo de Pascua. Ahora hemos entrado, ahora entramos a este tiempo ordinario, este tiempo en el que no por la expresión ordinaria significa que no tiene nada que ver, sino este tiempo de grandes acciones, este tiempo de muchas celebraciones, pero se le llama ordinario también porque justamente ese tiempo en el que no hay una sola celebración específica que abarque un tiempo considerable, sino hay una especie de círculo en donde vamos a celebrar un día a un mártir, a una fiesta, una memoria, una dedicación de una iglesia, etcétera. Entonces, obviamente, pues todo eso hace que nosotros en la iglesia tengamos esa variedad de celebraciones en ese tiempo del tiempo ordinario. Entonces, pues vamos a pedirle a nuestro Señor, queridos hermanos y hermanas también, que nos haga la caridad ciertamente de ayudarnos a vivir mejor estos días. Hoy vamos a hablar de un tema muy bonito que se llama el Vía Lucis. Yo se los prometí hace tiempo y les había, cuando hicimos los mismos, las transmisiones en vivo a través de la página de Padre Alberto Marí, hicimos el Vía Crucis y luego el Vía Matrix, y ahora vamos a conocer un poquito el Vía Lucis. Les había dicho a ustedes que íbamos nosotros a conocer los tres caminos de santidad, los tres caminos que nos ha dejado la Santa Madre Iglesia para comunicarnos con Dios. Para ubicarnos un poquito, para ubicarnos un poquito los caminos de santidad. Empezamos con el Vía Crucis, que es el camino de la cruz, el camino de Jesús, el camino que sigue hacia la pasión salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces son cada uno de los momentos de dolor, de sufrimiento, de pena, de angustia que pasó nuestro Señor Jesucristo hasta la así llamada estación de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Después tratamos el Vía Matrix, que también es la pena, el sufrimiento de nuestra Santísima Madre al acompañar a nuestro Señor Jesucristo, pero a diferencia del Vía Crucis, que empezamos desde la condenación de nuestro Señor Jesucristo hacia adelante, el Vía Matrix se inicia de la última estación, desde donde Jesús es puesto en los brazos de la Santísima Virgen María, o donde Jesús es depositado en la tumba. Entonces es un regresar estación por estación a acompañar a la Santísima Virgen María. Entonces es el camino de regreso del Gólgota hacia la sepultura de nuestro Señor Jesucristo. En ciertas palabras es esa hacia el corazón de la Virgen. Entonces cada una de las estaciones del Vía Matrix nos viene hablando de ese sufrimiento, de esa pena, de ese silencio, de esa cuestión que nuestro Señor Jesucristo pasó que la Santísima Virgen pasó en su relación con nuestro Señor Jesucristo. Ella siendo entonces en todo momento la ama y señora del universo, ella sufre con su hijo, pero sufre en el silencio. Ella no llama la atención, ella no quiere que se le desvíe la atención a su hijo Jesús, sino que ella en el sentido calladita, sufrida, ahí estaba acompañando a Jesús, también fortaleciéndolo, dándole ánimo en todo momento. Entonces, por esa razón, nosotros estamos en cierto sentido pues teniendo esa peculiaridad, ¿verdad? Por supuesto, de ver a la Santísima Virgen María acompañándola en el camino del sufrimiento de María. Y hoy vamos a ver
otro camino que se le llama el Vía Lucis, o sea, el camino del Espíritu Santo. Esta devoción que no es muy conocida, y que ciertamente se da en muchos lugares, se toma en cuenta, en muchos lugares sí se reza, en muchos lugares se hace como parte de la novena en preparación a la venida del Espíritu Santo. Se hace también en preparación en lo que le llamamos también la octava del Espíritu Santo. Ya tampoco se reza mucho en la iglesia, pero anteriormente teníamos una octava del Espíritu Santo, y se rezaba esta devoción que no es muy antigua ciertamente, pero que tiene como finalidad hacernos acompañar del Espíritu Santo en este caminar. Entonces, vamos hoy a analizar un poquito en general esta bellísima devoción del Vía Lucis, el camino de la luz, el camino del Espíritu Santo, la venida del Espíritu Santo, que justamente el día de ayer acabamos de celebrar, y que gracias a Dios de verdad que ha sido una experiencia majestuosa, hermosísima, lindísima. Ver a tantas transmisiones en vivo, tantas transmisiones, tantas celebraciones, tantos conciertos, tantas cosas que se celebraron, y que mucha gente pudo reunirse, mucha gente pudo estar en algunas parroquias con el distanciamiento social necesario, con los cuidados necesarios, por supuesto, pero justamente todo esto fue para celebrar al Espíritu Santo. Yo solamente quisiera hacer un paréntesis, y quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes, los que tuvieron la bendición y me hicieron la caridad de estarnos viendo, de estarnos acompañando en esta transmisión que hicimos de la vigilia de Pentecostés. La verdad, yo estoy sorprendidísimo, porque para la gloria de Dios tuvimos un récord histórico, por lo menos en mis redes sociales. Tuvimos que nos estuvieron acompañando 22,000 personas. O sea, digo, para algunos será, pues eso es nada, a mí me siguen millones, no importa, pero para mí, que empezaba o que empiezo de alguna manera en este ambiente como más de fondo, más profundamente, pues fue una bendición de verdad. Y por eso quiero agradecerles a todos ustedes por esa gracia, por compartir los videos. Esa es la manera en cómo la gente puede unirse. Cuando usted comparte, aunque no son tus amigos, la gente te empieza a compartir, y eso hace que pues podamos llegar a más personas. Entonces, eso quisiera que en este momento ustedes, queridos hermanos y hermanas, pues también nos hicieran la caridad de compartir este pequeño video para que la gente aprenda más sobre el Vía Lucis. Bueno, ahora sí, vamos a hacer las cosas, a iniciar en este momento para comprender y enseñarles a ustedes, y a ayudarles a ir reconociendo el papel del Espíritu Santo. Entonces, Vía Lucis. ¿Qué es el Vía Lucis, para entendernos? Es una devoción popular con tradición desde la Edad Media. Es decir, allá la Edad Media es considerada ya por los años 1400, 1500, 1600, 1700. Toda esa es el periodo de la Edad Media. Entonces, no es que tiene así apenas 5 años, sino tienes ya siglos. En él se recorren, en este Vía Lucis se recorren los momentos más sobresalientes de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, y también acompañado del Espíritu Santo. Cómo el Espíritu Santo va acompañando, ¿verdad?, a nuestro Señor Jesucristo en esta pasión. Entonces, el Vía Crucis, como ya lo mencioné, según los relatos evangélicos, es el camino de la cruz, pero ahora vamos a ver el Vía Lucis, la misma pasión de nuestro Señor Jesucristo, pero cómo el Espíritu de Dios lo viene preparando, cómo el Espíritu de Dios lo puede acompañar. ¿Y cómo lo sabemos? Especialmente desde el bautismo de nuestro Señor Jesucristo físicamente. Pudiéramos decir, ahí empieza la acción del Espíritu Santo. No, la acción del Espíritu Santo empieza desde el día de la concepción de nuestro Señor Jesucristo en el vientre purísimo de la Santísima Virgen. Entonces, la parte importantísima de nosotros para hablar del Vía Lucis, del camino de la luz, se viene a cumplir justamente, y se viene a celebrar el día de Pentecostés.
donde después de 50 días nuestro Señor Jesucristo va acompañándonos. Es la luz que camina con nosotros, es la luz que está con nosotros, es la luz que viene enfrente de nosotros. Jesús es el Señor que nos va mostrando el camino en todo momento. Entonces, esos 50 días Jesús se es plantado por acción del Espíritu Santo en medio de la humanidad para iluminar a todos y cada uno de los seres existentes en todos los rincones de la tierra. Y es el Espíritu de Dios que hace posible que muchos de nosotros vayamos entendiendo y comprendiendo todas las acciones de nuestro Señor Jesucristo. Es el Espíritu de Dios el que hace posible que todos y cada uno de nosotros tengamos esa inquietud de acercarnos más a Dios. Entonces, desde el domingo de Pentecostés hasta el domingo de Pentecostés hubo 50 días, estos 50 días que no solamente son un simple número, son ante todo, queridos hermanos y hermanas, son dones especiales que el Señor concedió a cada uno de nosotros. Por ejemplo, si yo hiciera los dones que Jesús nos da en esos 50 días, no los puedo mencionar todos en este momento, pero vamos a empezar desde el primero. Si uno lee la Sagrada Escritura o uno participa en misa los 50 días posteriores a la resurrección, vamos a darnos cuenta que en el primer don que el Señor nos dio, la gracia que el Señor nos dio es la paz. ¿Y con qué termina la cincuentena pascual? ¿Se acuerdan ayer? Que nuevamente el Evangelio nos dijo: la paz esté con ustedes. Empieza la cincuentena pascual con ese fruto del Espíritu Santo, la paz, y termina con la paz, porque al final de cuentas el que vive en estado de paz, el que vive en estado de gracia, no necesita, no hay guerra interior, no hay guerra en su corazón. Entonces, en estos tiempos nosotros tenemos que encontramos que el Vía Lucis es el camino de la cruz, el camino del Espíritu Santo, el camino de ese acompañar. Pero también quiero, antes de que se me olvide, el Vía Lucis también es un camino de santidad personal. Nosotros también tenemos ese Vía Lucis, es decir, cómo nos encontramos con Dios a través de su Espíritu Santo. Desde el momento de nuestro bautismo empieza nuestro Vía Lucis, empieza nuestro camino de la luz, porque el Espíritu de Dios se hace presente en nuestras vidas. El Espíritu de Dios habita en nosotros, está en nosotros, actúa en nosotros, nos ayuda, nos convertimos en templos de su divina majestad y nos convertimos entonces en poseedores, canales, receptores, instrumentos, mensajeros, etcétera, de la gracia del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo utiliza todos y cada uno de los cuerpos de todas las almas para poderse manifestar. Entonces, el Vía Lucis a pesar de que tiene una devoción antiquísima, no es hasta de manera muy reciente, hasta incluso se dejó de celebrar o de considerar por muchos años, hasta después del Concilio Vaticano II, empezamos a tener una efervescencia nuevamente sobre este Vía Lucis. Y se puede complementar del Vía Crucis, como ya lo había dicho antes. En este Vía Lucis se recorren las 14 estaciones con Cristo triunfante desde la resurrección hasta Pentecostés. Fíjense, se le llama las estaciones triunfantes. En otras palabras, vamos nosotros a recorrer esos 50 días con Jesús a través del Espíritu Santo que va a llegar hacia nosotros. Entonces, vamos a ver, para entendernos. El día de Pentecostés, al término de las 7 semanas pascuales, la Pascua de Cristo se consuma en la efusión del Espíritu Santo. El Espíritu Santo desciende sobre María y los apóstoles y después de ellos es comunicado, es dado a toda la iglesia a través de los sacramentos, especialmente a través del sacramento del bautismo. Lo que nos hace a nosotros, queridos hermanos y hermanas, ser unos seres espirituales. Fíjense esa palabra interesantísima. Nosotros no somos seres espiritistas porque no tenemos espíritus en nuestro corazón. Lo que somos seres espirituales. Por eso muchas veces la gente cuando dice, ay, es una persona muy espiritual, ¿a qué se refiere? ¿A qué nos referimos con eso, Laurita? Cuando decimos a alguien, es una persona muy espiritual, significa que es una persona muy devota, muy religiosa, muy conocedora de las cosas de Dios, muy obediente. Sí, pero al final de cuentas, ¿qué significa? Cuando hablamos que es una persona muy
muy espiritual significa una persona que se deja guiar por el Espíritu Santo. Una persona que practica las virtudes, que practica los dones, que practica las gracias, que practica los carismas, que practica las bendiciones, cualquier cosa que el Espíritu de Dios le dé a esa persona. Y todos somos seres espirituales, nada más que algunos, porque el Espíritu de Dios habita en nosotros desde nuestro bautismo, pero justamente a partir de que nosotros empezamos a descubrir nuestro carisma para lo que somos buenos, ¿sí? Para el momento en el que empezamos a tener una alegría, un gozo en lo que hacemos, ¿sí? Porque, por ejemplo, a mí siempre me preguntan, Padre, ¿cuál es la parte más hermosa del ministerio de usted? ¿Qué es lo que le agrada más hacer? Y bueno, entonces empiezo a pensar, bueno, afuera de la Sagrada Eucaristía, por supuesto que eso es para todos, supongo, pero fuera de eso, la parte de la enseñanza, la parte de poder compartir, de dar clases, de dar cosas, eso a mí me llena, me satisface, me hace sentir que el Espíritu de Dios me ha concedido la capacidad de que lo que he aprendido, lo que he leído, lo puedo poner en acción, en plática, en palabras y en ocasiones que de una manera como muy sencilla, no tan exageradamente como complicada para las personas. Aunque a veces sí me paso de lanza con mis conceptos medio raros, pero entonces uno empieza a ver que esa es la manera como el Espíritu de Dios empieza a mover, como el Espíritu de Dios empieza a actuar en tu vida, en la vida de cada quien, ¿no? Y entonces vamos a ver que el Vía Lucis es la iluminación, cómo nosotros como personas debemos de descubrir para lo que el Señor nos quiere. O sea, hay personas que pueden tener 50, 60 años y todavía se sienten insatisfechos, inseguros, inmaduros o se sienten frustrados porque todavía no encuentran el sentido de la vida. Miran hacia atrás y ven a la familia y ven a los hijos y no encuentran esa misión. ¿Por qué? Porque en el sentido estricto no se han dejado conducir por el Espíritu Santo. No han dejado que la espiritualidad, es decir, que la manera en cómo el Espíritu de Dios quiere actuar en ellos, se manifieste. Porque nos han acercado las cosas de Dios. No sé si ustedes saben, queridos hermanos y hermanas, y si no, o se han dado cuenta más que sepan. Pero generalmente las personas que estamos cerca de las cosas de Dios somos más felices, ¿sí o no? O sea, después de que vas a un retiro, después de que tienes un encuentro personal con Cristo, después de que tienes un encuentro de oración, de sanación, de iluminación, de purificación, lo que usted quiera, a partir de ese momento la persona tiene una sonrisa, ¿no? Y entonces obviamente el enemigo quiere que sea destruida esa cuestión y entonces por eso la quiere eliminar y entonces te manda fracasos, destrucciones, críticas, juicios para que tú termines con la alegría que te dio el Espíritu de Dios al tener ese encuentro personal con nuestro Señor. Pero cuando logramos superar todo, yo nada más me recuerdo la vigilia de nuestra parroquia, que personas no habían estado en un grupo de oración, los que son del grupo de oración, por meses enteros, y ese día yo los veía en un gozo impresionante, ¿verdad? Llenos de gozo. Sí, llenísimos de gozo, de alegría, de verlos en ese compartir su alegría, su gozo, su entusiasmo de nuestro Señor, de tenerlo ahí, de los cantos, de la alabanza, de la predicación, todo lo que ustedes quieran. Entonces resulta que, queridos hermanos y hermanas, eso es lo que nos hace a nosotros seres espirituales. Entonces, el Vía Lucis es ese dejar también el Espíritu de Dios acompañarnos en cada etapa de nuestra vida. Por eso una persona que es espiritual va a gozarlo todo y va a verlo todo desde la perspectiva divina. Va a gozarlo todo y va a verlo todo desde una perspectiva de fe, de confianza en nuestro Señor, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que entender que el Vía Lucis en nuestra vida es importante para tener ese encuentro. El Espíritu de Dios, que fue el que hizo posible que se originara un alma y esa alma llegara a ese cuerpo que somos, que es el que nos permite movernos en este mundo, es el mismo Espíritu de Dios que es el encargado para llevar nuestra alma paso a paso para que después tenga su feliz encuentro con Él en el cielo, lo que nosotros le llamamos el desposorio espiritual.
Esa es una cosa que a mí me fascina. Me encanta hablar del desposorio espiritual y esto lo abarcó bastante amplio San Juan de la Cruz, ¿verdad? Y entonces él hablaba de esta cuestión de que la alegría, el gozo que el alma siempre anhela no va a estar completamente en estado de plenitud hasta que no se encuentre con Jesús. Y eso lo tomó de manera particular en aquella frase de San Agustín que dice: mi alma, Señor, anda toda loca en este mundo y no tendrá paz y no tendrá alegría hasta que no descanse en ti, ¿sí? Entonces, ese desposorio espiritual es el Espíritu de Dios que quiere desposarse en palabras, palabras que entendamos, quiere hacerse uno con nosotros, hacernos uno con Él, hacernos a nosotros gozar de esa presencia eterna, permanente del Espíritu Santo en el cielo, del que ya goza la Santísima Virgen María, del que ya gozan los santos y por supuesto los que ya gozaban antes los ángeles y los arcángeles. Nosotros tenemos que entender que para todo hay una disposición, para que nosotros iniciemos este caminar con el Espíritu Santo en este Via Lucis, en esta vía de la luz, en esta vía del Espíritu Santo. Tenemos que tener una disposición, y la disposición principal es creer en el Espíritu Santo. ¿Por qué les digo eso? Porque no sé si a ustedes les ha pasado. Tienes un poquito de agua por ahí, por favor, hazme la caridad. No sé si a ustedes les ha pasado, queridos hermanos y hermanas, pero hay personas que no tienen esta disposición, gracias, que no tienen esta disposición al Espíritu Santo, y entonces tienen una confusión a tal grado que incluso llegan a considerar que el Espíritu Santo no es Dios, ¿verdad? Al Espíritu Santo lo consideran nada más como una especie de sentimiento, de emoción. El Espíritu Santo no es una persona. Entonces a personas entonces para iniciar este caminar del Via Lucis tenemos que creer en la verdadera existencia del Espíritu Santo, que no es una simple emoción, que no es un sentimiento, que no es el amor, como dicen algunos, ¿verdad? Sino es ante todo una persona, y esa persona es parte de la Santísima Trinidad. Entonces nosotros, de hecho, cuando nos santiguamos, lo decimos, lo expresamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, refiriéndonos, por supuesto, y haciendo un acto de fe, que ese Espíritu Santo es una persona que forma parte de la Santísima Trinidad. Entonces eso es indispensable. Para poder tener una relación con el Espíritu Santo necesitamos saber que ese Espíritu Santo es parte de la Santísima Trinidad, es Dios y tiene sus funciones específicas. La función de santificar, de gobernar, de enseñar, de regir, etc. Y entonces no nada más es un Espíritu Santo o un ser propio y exclusivo del mundo carismático, porque déjame decirte, querida Laurita, que mucha gente sí se lo apropió. Y entonces fíjense hasta dónde llega la cuestión ridícula, que disculpen la expresión, de algunas personas que empiezan a decir que cuando tú oras no tienes que andar mezclando los personajes, como dicen ellos, porque algunos dicen Padre Santo, Dios mío, Espíritu Santo, o sea, no revuelvas porque son diferentes, es el mismo Dios. Entonces, algunos que están en el mundo carismático solamente les han enseñado, o han aprendido, o no sé de dónde les han surgido esas cosas, pero ellos nada más se refieren al Espíritu Santo y empiezan, Espíritu Santo bien, Espíritu Santo Padre mío, Espíritu Santo Espíritu Santo, y puro Espíritu Santo. Y no mencionan a Jesús para nada, y no mencionan al Padre Eterno, y no mencionan a Dios. ¿Por qué? Porque supuestamente solamente es una oración al Espíritu Santo. Entonces, ¿eso qué significa? Que estamos en ese estado de error, en ese estado de confusión, porque al final de cuentas el Espíritu Santo es parte de la Santísima Trinidad, y donde está el Padre está el Hijo y está el Espíritu Santo. Por lo tanto, entonces, nosotros tenemos que entender que es una persona y que tiene una acción en todos los sentidos. Sí, la mayoría de nosotros tenemos a Jesús
como el personaje principal, bueno, porque fue el que se encarnó, fue el que conocemos su rostro, es el que está en la Eucaristía, pero no por eso significa que hemos olvidado la acción paternal de la Santísima Trinidad como Padre Dios, y ni tampoco la acción gobernadora y santificadora del Espíritu Santo, porque entonces estamos teniendo esta confusión. Entonces yo recuerdo que alguna vez, yo cuando iniciaba en estas ondas de hablar en público, porque yo la verdad no soy nada bueno para hablar en público, aquí me siento medio cómodo porque están los micrófonos y casi no hay gente, pero cuando hablo en público en el sentido estricto, no, hombre, me bloqueo, la verdad. Aunque a veces parece que no es así, pero sí me bloqueo. Entonces yo me acuerdo que aquella ocasión me llamaron a mí a hacer una oración. Padre, por favor, ¿puede hacer una oración neumatológica? Claro, yo la entendí. Y la neumatológica significa de espiritual, una oración del Espíritu Santo. Y entonces pues yo llegué y empiezo a decir, bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te pedimos, Señor Dios Todopoderoso, que envíes tu Espíritu Santo sobre nosotros, para que ese Espíritu se mueva en nosotros, ese Espíritu Santo que aleteaba sobre las aguas. Y así empecé mi oración. Y entonces ya hice un poquito como de espacio, y porque se iba acercando una persona como muy discretamente hacia mí. Y entonces después, ya que se acerca a mí, y le digo, ¿en qué te puedo servir? Y luego dice, Padre, le recuerdo que es una oración al Espíritu Santo. Y yo dije, pues eso estamos haciendo, ¿no? Y dijo, no, es que usted está mencionando al Padre y a Jesús. Jesús, María y José, ¿cómo le parece? O sea, hasta ahí llegamos en ese estado de confusión, queridos hermanos y hermanas. Y entonces que no lo revuelvas, porque es el mismo Dios. Es como cuando, si yo dijera, por ejemplo, en otra oración mariana, ay, Virgen del Carmen, Virgen de Guadalupe, Virgen de San Juan, Virgen de Zapopan, Virgen de Chichinquirá, y vas a decir, pero ¿cómo le rezas a tantas vírgenes? No es a tantas vírgenes, ¿a qué es? Es la Virgen María, bajo advocaciones, pero al final de cuentas es la misma. Entonces, en nuestra oración al Espíritu Santo, o nuestra oración trinitaria, por supuesto, tiene que ir presente el Padre Eterno, el Hijo y el Espíritu Santo. Con ello no estoy diciendo que sea una misma situación, porque como hemos dicho, cada uno de las personas distintas en su actuar, pero son el mismo Dios. Entonces, en ese sentido, nosotros primero tenemos que desarrollar una verdadera identidad de amor, de entrega con ese Espíritu Santo. Conocerlo, reconocerlo como parte de la Trinidad, pero también reconocerlo como aquel que obra en nosotros cosas grandes, maravillosas. ¿Por qué? Porque hay una unión de tres personas. En ese sentido es el Padre Eterno que manda, el Hijo que obedece por el amor al Espíritu Santo. Me surgió una pregunta, Padre. Sí. A mí me corrigieron porque cuando decimos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, yo decía gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, que no tenía que dividirlos. Y eso es verdad, en ese sentido tienes toda la razón del mundo, porque volvemos a lo mismo. Esa es la manera de expresarse muy carismática, porque cuando decimos la gloria sea dada a Dios, esa es la expresión gloria se le da a Dios como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Entonces cuando nosotros tenemos esa cuestión de dividirlo, y volvemos a la parte carismática, parte de los grupos de oración que empiezan a decir, bueno, a nosotros nos toca el Espíritu Santo, y ya a ustedes el Hijo, y ya a nosotros el Padre Eterno. Y entonces cuando yo digo gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, aunque se escucha bien, pero en el sentido estricto hay una división total, como si fueran glorias diferentes, ¿sí? Una gloria más grandotota a mi devoción perfecta, que yo le creo más al Padre Eterno, por decir, ¿no? Y una gloria más o menos chiquitita a Jesús, porque no lo entiendo. Y una gloria grandísima al Espíritu Santo, porque es el que me mueve. O sea, ese es el peligro. Entonces, por eso nosotros, y la fórmula de glorificación de Dios, nada más es gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La misma gloria que le corresponde al Padre, le corresponde al Hijo y le corresponde al Espíritu Santo, porque es un mismo Dios. Entonces, obviamente, en ese sentido, nosotros tenemos que entender que cuando desarrollamos este deseo del camino, ¿verdad?,
a encontrarnos. Entonces ahora sí vamos a entrar de lleno a las estaciones del Vía Lucis, ¿sí? ¿Qué necesitamos nosotros? Tenemos que tener la oración preparatoria, tenemos que tener esa disposición inicial, creer en el Espíritu Santo, la fuerza del Espíritu Santo, creer que Jesús ha resucitado, que el Espíritu Santo fue enviado por Jesús y que a su vez Jesucristo fue enviado por el Padre. Son situaciones de pronto complicadas, son situaciones de pronto difíciles de entender o de comprender, queridos hermanos, porque a pesar de que decimos que no hay división entre ellos, pero sí son personas diferentes, y eso es una onda bien complicada de la Santísima Trinidad, que no quisiera meternos ahí, pero en el sentido estricto es la manifestación de Dios por etapas, para entenderlo de alguna manera. Dios que se manifiesta como Padre Creador, creando todo, Dios que se manifiesta como Hijo, como el Redentor, como el Salvador, y Dios que se manifiesta como el Espíritu Santo en esa cuestión del acompañamiento hasta el final de los tiempos de la Santa Madre Iglesia. Entonces, Dios que inicia la vida, el génesis del género humano, y Dios que estará con nosotros en el apocalipsis del género humano. Es el comienzo y el fin. Entonces, en este Vía Lucis, nosotros empezamos acuérdense que también contamos con 14 estaciones. La primera estación de la que habla el Vía Lucis, vamos a hablar de Jesús ha resucitado, ¿sí? En la primera estación, a partir de ahí, es la manifestación del Espíritu, acuérdense. En el primero hablamos sobre ¿quién resucitó a Jesucristo? El Espíritu de Dios. Entonces hace posible que aquel que sopló sobre la nariz de Adán y Eva, ahora sopla en el cuerpo inerte de Jesús, porque Jesús no estaba muerto, pero el cuerpo necesitaba ser resucitado. Entonces, en el sentido estricto, Jesús como Dios no estaba muerto, pero Jesús como hombre estaba muerto, y para eso entonces necesitábamos entender que Jesús como hombre, el cuerpo estaba inerte, había sufrido, había tenido todo eso, y necesitaba ser resucitado. Y el que insufló la vida en la nariz de Jesús muerto es el Espíritu Santo. Entonces, por eso analizamos en la primera estación, hablamos de la resurrección de Jesucristo. Y eso va a suceder con nosotros. El día de nuestra propia resurrección, el que nos resucitará a nosotros será el Espíritu Santo. Entonces, acuérdense, nuestro fin último es encontrarnos, desposarnos con el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo nos prepara desde nuestra concepción en el vientre de nuestra madre, después nos acompaña durante la vida con todos sus dones, con todos sus carismas, con todas esas cosas. El día de nuestra muerte, Él es el que custodiará nuestro cuerpo para que no sea atacado, y el día de la resurrección, Él soplará sobre nosotros, nos llamará y nos dará nuestro lugar con Él, en ese desposorio, en esa fiesta de fiestas. En la segunda estación nosotros vamos a analizar la segunda estación es el encuentro de María Magdalena con Jesús. ¿Quién mueve a María Magdalena para que vaya al sepulcro? El Espíritu Santo. ¿Quién mueve a María Magdalena en su interior para reconocer que el que estaba ahí era Jesús? El Espíritu Santo. ¿Quién mueve a María? O sea, el movimiento espiritual de ese deseo de encontrarse con Dios lo tenemos entonces en María Magdalena en la segunda estación. En la tercera estación nosotros entendemos que Jesús se aparece a las mujeres. Acuérdense que la Sagrada Escritura habla de que en una versión dice solo María Magdalena, y en otra María Magdalena iba con las mujeres, como lo dice San Juan especialmente, y también lo dice San Mateo en 28, 8 al 10, donde dice, y al día siguiente fueron María Magdalena con la otra María y no sé qué a llevar las hierbas olorosas para preparar el cuerpo de Jesús. Entonces, en ese otro sentido, volvemos a entender que el Espíritu de Dios es comunitario. El Espíritu de Dios hace que la alegría de uno se comunique a otro. Entonces, por esa razón, el Espíritu, en la tercera estación, Jesús, nos alegramos en el Espíritu Santo porque el Espíritu de Dios hace que las mujeres puedan ellas contemplar a Jesús resucitado. En la cuarta estación, los soldados custodian el sepulcro de Cristo, un sepulcro vacío. Entonces, en ese sentido, ellos que habían sido cerrados por el pecado, que habían sido totalmente
ajenos y rechazaban a Cristo Jesús, en ese momento son iluminados por el Espíritu de Dios para que reconozcan que el que estaba allá adentro ya no está, pero que nunca vinieron a rescatarlo, aunque allí los judíos y los jefes del templo y demás les pagaron a algunos para que dijeran que se habían robado el cuerpo, pero en el sentido estricto, el Espíritu de Dios hace que varios de esos soldados sean iluminados por la fe, por la confianza, y sus corazones sean transformados. Entonces, en esa cuarta estación, nosotros analizamos a aquellos que están cerrados del corazón, que no querían creer, por más que vieron, hasta que finalmente el Espíritu de Dios les destape los ojos, ¿sí? En la quinta estación nosotros vamos a contemplar a Pedro y a Juan, ¿sí? Que entran al sepulcro. Uno que llega primero, pero que se espera por autoridad, ¿verdad? Por la autoridad máxima de Pedro. Pero que cuando entran, ellos encuentran el sepulcro vacío. Ellos que participaron en meter a Jesús ahí. O sea, ellos saben, seguramente hasta para no exagerar, seguramente hasta todavía tienen la misma ropa y tienen signos de sangre y todas esas cosas en sus cosas, porque no tuvieron tiempo de ir correr a su casa y cambiarse. No, ellos están escondidos, acordémonos de eso, y por lo tanto entonces ellos todavía tienen, pues si aquí está la sangre del que estaba aquí, ¿dónde está? Y encuentran, fíjense esa parte, que contemplan el sepulcro vacío y dice, y las sábanas dobladitas. Y lo interesante, hay una cosa muy bonita, esas sábanas vacías, ¿verdad? Tienen las manchas de sangre, ciertamente, porque con el tiempo será el santo sudario que le llamamos, pero esas sábanas están en cierto sentido glorificadas. O sea, tienen una luz especial, sale de ella una luz que ellos no pueden entender. Es como si fuera un globo ahí donde ellos observan, la sangre tiene un brillo escarlata, etcétera, según las visiones que el Señor ha regalado. Y entonces ellos dicen, oh, el que estaba aquí ha resucitado. Entonces, en la sexta estación, queridos hermanos y hermanas, según por el tiempo vamos a tener que dividirlo, la próxima semana veremos las otras. En la sexta estación nosotros vamos a contemplar a Jesús en el cenáculo, cuando se les manifiesta, cuando Jesús entra, cuando Jesús les dice, la paz esté con ustedes. Dice la palabra de Dios que de sus heridas salían unos rayos, que nomás imagínense, ¿no? El Espíritu de Dios que hace posible que el cuerpo de Cristo atraviese la pared sin abrir la puerta. El Espíritu de Dios que permite que ahí en medio de ellos se manifieste Jesucristo y donde les muestra las llagas. Cuando la palabra de Dios dice, les muestra las llagas, significa que ellos podían ver el cuerpo de Cristo glorificado. Era una especie como, para mencionarlo de alguna manera, como si Jesús estuviera lleno de fuego, lleno de luz por dentro. Y cuando hace esto de que muestra, sale ese rayo de resurrección de adentro de él, y entonces hace que todos aquellos queden así casi lampareados porque está Jesús ahí. Y entonces el Espíritu de Dios empieza a suscitar en el corazón de los apóstoles este deseo de creer, de no tener miedo, de asustarse, sí, pero al mismo tiempo decir, es el Señor, y alegrarse rotundamente. Entonces, en este encuentro, donde estaban ellos en el cenáculo, no en cualquier otro lugar, en el cenáculo. ¿Por qué? Porque acuérdense que ese lugar había sido prestado a Jesús para realizar la última cena. Y por lo tanto, entonces, en ese lugar estaba todo dispuesto, no se había recogido nada, todo estaba ahí. Y era un lugar donde casi nadie sabía. Por eso es que María Santísima y los apóstoles se refugian ahí, porque nadie sabía dónde estaba. Nada más, toda esta historia bonita de que ve y al hombre que encuentres con un burrito, fíjese, son signos, o sea, todo en silencio. Ahí donde veas a un hombre que trae un burrito, no sé qué, síguelo, y a donde llegue, dile al señor de la casa, el Señor manda que le preparemos la cena, ¿dónde está el cuarto? O sea, todo en secreto. Y entonces resulta que llega y nadie podía saber dónde estaba el cuarto. Y entonces, ¿qué era lo que pasó? ¿Qué era lo que sucedía? Que resulta, queridos hermanos y hermanas, que el único que sabía era el Espíritu Santo, ¿no?
obviamente, y entonces hace que Jesús se manifieste ahí en medio de ellos, y entonces ellos observan que de esas llagas les surge esta cuestión sanadora, liberadora. Y entonces en la séptima estación, en el camino de Maús. Otro momento importantísimo. Séptima estación, meditamos el camino de Maús. Estos discípulos decepcionados, tristes, angustiados, incluso hasta enojados, frustrados, porque dicen ellos en su palabra, en sus expresiones, nosotros creíamos que Él iba a ser el Salvador, pero ya pasaron 3 días y resulta que pues no. Y aparte se atreven a decir, una de nuestras mujeres fueron esta mañana a ver y dijeron que quién sabe qué, pero pues como son mujeres, pues quién les cree a las chismosas, ¿no? Entonces, ese Espíritu de Dios que hace que por un momento se enceguezcan los apóstoles y no vean, los discípulos, y no vean quién está con ellos, pero que empiezan a sentir ese fuego, que empieza a arder en su corazón, que empieza a decir, pero ¿por qué este hombre sabe tantas cosas? ¿Por qué habla tanto de ese tal Jesús? Y no sé qué. Y entonces ellos, cuando finalmente Jesús parte el pan, dirán, y lo reconocimos al partir el pan, ¿y qué será? Y entonces dice, wow, ahora entendemos por qué nuestro corazón ardía, ahora entendemos por qué nuestro corazón actuaba de manera diferente. Pues el corazón era el que nunca mientes, yo no. Por eso cuando dicen algunas personas que cuando alguien se enamora, no hombre, tu corazón se pone como loco, super crazy, ¿no? ¿Por qué? Porque super crazy, así está tu corazón saltando. Ellos estaban movidos por el Espíritu Santo, se les abrieron los ojos, y entonces nosotros analizamos en ese sentido el Espíritu de Dios abriendo los ojos. Y a nosotros en la vida nos pasa eso. Cuando de pronto no nos queda claro algo, y cuando nos lo empiezan a explicar y uno empieza a decir, ahora sí ya entendí, ahora sí esto, ahora sí lo otro. ¿Por qué? Porque, queridos hermanos y hermanas, ahí es donde nosotros tenemos que reconocer la acción del Espíritu Santo. Entonces en esta séptima estación nosotros vemos como el Espíritu de Dios no solamente se aparece y se manifiesta, sino educa, enseña, explica, da guía, ¿sí? Entonces es lo que hizo Jesús. Y finalmente dice, ¿sabes qué? Con la pena, pues ahí se ven. Porque el Espíritu de Dios así también actúa. El Espíritu de Dios se manifiesta, pero al mismo tiempo como que se oculta, ¿sí? No está, ¿no? Entonces decimos, ¿dónde está el Espíritu Santo? Enséñamelo. No lo puedes enseñar, pero sí lo puedes manifestar, sí lo puedes sentir, y eso fue lo que pasó con los discípulos, hermanos. Así que entonces la próxima semana, mis queridos hermanos y hermanas, continuamos con las otras 7 estaciones del Via Lucis, que están súper padrísimas, de verdad. Entonces vamos a hacerlo, y les agradezco infinitamente que nos hayan acompañado en este tiempo, y nuevamente, de verdad, háganos la caridad de seguirnos apoyando aquí en nuestra estación Virgen de Guadalupe Radio. Quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes los que nos ayudaron durante nuestro radiotón, de verdad. Y de verdad que con todo el amor del mundo se los agradecemos, y ahora seguimos pidiéndoles a ustedes que nos sigan apoyando. Acuérdense, si no pudo asistir, si no pudo ayudarnos en esos días, todos los días tenemos necesidad, todos los días tenemos cosas que hacer, proyectos, gastos, etcétera. Entonces, si usted tiene la posibilidad de seguirnos apoyando, no lo dude, que el Señor le pagará en abundancia lo que haga usted para alimentar a las almas a través de nuestra estación Virgen de Guadalupe Radio, que hacemos todo esto para ustedes. Que el Señor les bendiga muchísimo, y en el nombre de Jesús les ayude a participar de esa luz del Espíritu Santo, que este Via Lucis, el que estamos analizando el día de hoy, también se haga presente el Espíritu de Dios en la vida de ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo no conocía eso de